voy a compartir un tema que le he puesto como título, ¿qué dicen tus palabras? Y lo voy a hacer una miniserie porque al meterme en este tema hay tantas verdades de la palabra para poder revisarlas, enseñarlas, compartirlas y practicarlas, sobre todo, que vamos a tener entonces una mini serie de 3 domingos. Ese es el primero. ¿Qué dicen tus palabras? ¿Por qué no le das una sonrisa a tu vecino y le dices esa frase? ¿Qué dicen tus palabras? Me puse a pensar y escribí que mientras exista el ser humano, siempre existirán palabras sobre nuestro planeta. Las palabras tienen el propósito de crear un lenguaje. Y el lenguaje está hecho para comunicar algo. Todo lenguaje está estructurado para comunicar algo. Ahora, la Biblia tiene una gran revelación del significado actual y eterno de las palabras. Y lo poderoso que esas pueden ser cuando nuestras palabras las unimos a la palabra de Dios. Así que he puesto algunos puntos y he ordenado algunos temas para ir en forma junta y avanzar. Número 1, para los que están tomando nota, el origen de las palabras. Busqué en el diccionario 1 hasta 2 frases y me quedé pensando, dice así, uno de los diccionarios: la expresión o comunicación de pensamientos y emociones por medio de sonidos vocales. Otro diccionario dice, es la forma particular o manera de seleccionar y combinar palabras características de una sociedad, grupo o de personas. Estoy mencionando el significado de la palabra lenguaje. Eso es lo que encontré en el lenguaje. Una más, las palabras o frases particulares de una profesión o un grupo, etcétera, como el lenguaje del ejercicio. Y habían más definiciones que tenían que ver con lenguaje. Y me puse a pensar inmediatamente de todos los lenguajes existentes, ¿cuál sería el más importante en el mundo? ¿Cuál creen ustedes? Si vas a Corea, te van a decir que en el cielo se va a hablar coreano, así que tienes que aprender coreano. Y si vas a Brasil, te van a decir los brasileros que del cielo se va a hablar portugués. Así que cada quien en su continente, en su lugar, van a jalar por su idioma, pero en el cielo va a haber un idioma que Dios nos va a dar y que todos lo vamos a entender y lo vamos a poder comunicar. Pero aquí en la tierra, actualmente, ¿cuál será el idioma más importante? El idioma de Dios. El idioma de Dios, y ese idioma está al alcance de todos nosotros. Así que debemos aprender a entender y hablar este lenguaje. Y como cualquier otra lengua, idioma, primero tienes que escuchar y escuchar atentamente para después reconocer algunos términos, saber cómo se utilizan, saber cómo suenan, qué quieren decir y comenzar entonces a articular frases y poder comunicarte, así como en todo el lenguaje. Entonces, el lenguaje de Dios contiene palabras creativas. Es el lenguaje de la fe. Dios se comunica a través de la fe. Y la fe traslada, la fe comunica, la fe da, entrega poder creativo de Dios a través de su lenguaje. Entonces, ese lenguaje de Dios va creando cosas. No está bien pensar y decir que nuestro Dios fue un Dios que creó cosas. Cuando vemos Génesis, por ejemplo, Dios creó, Dios ha seguido creando y cada día de la existencia de Dios, Dios continúa creando porque Él es un Dios creativo. Lo conocemos como el Dios creador de los cielos y la tierra y de todo lo que nuestros ojos ven. Eso dice la Biblia, nosotros lo creemos de una forma directa. Sin embargo, Él es un Dios que sigue creando y cuando Él crea, Él lo sigue haciendo de una forma muy simple, como lo hizo al inicio. Él se comunica a través de su lenguaje y su lenguaje traslada su poder creativo. Por ejemplo, Hebreos capítulo 11, versículo 3, dice así: por la fe entendemos haber sido constituido
el universo ¿qué dice? Díganlo fuerte, por la palabra de Dios. Dice que por la fe tú y yo entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios no requiere utilizar su fuerza, su poder para transformar, crear. Dios no delegó a millares de ángeles, no les dio tareas, labores para que cambiaran o para que crearan la tierra. No, Dios usó una forma muy simple para él, su poder creativo a través de palabras. Cada vez que Dios estaba hablando en la creación, él estaba trasladando su poder creativo. Él había soñado todo antes, lo había ideado de una forma maravillosa y perfecta, y después él se paró y comenzó a hablar. Y su palabra tiene y seguirá teniendo siempre un poder creativo. Y eso nos debe entusiasmar y alegrar, porque el mismo poder creativo de Dios en el inicio, cuando Él creó todas las cosas, ese poder sigue ahora creando, transformando, trayendo, levantando, modificando, haciendo cosas nuevas. Entonces Dios no tiene ninguna limitación para hacer cosas aquí en la tierra cuando nosotros entendemos su lenguaje y comenzamos a fluir en ese mismo lenguaje. La palabra entonces dice en Génesis capítulo 1, versículo 3, que ahí estaba Dios. Y dice que el capítulo 1 dice que la tierra estaba allí creada pero desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, dice el versículo 2. Y el 3 dice, entonces dijo Dios, ¿qué dijo? Sea la luz. La luz no dijo, denme 770 años porque es el tiempo que necesito reunir todos los elementos y componentes que me combinan para que sea la luz que se requiere para el mundo. No. La luz no pidió una autorización de tiempo científico para que viniera a existencia. No, ¿por qué? Porque el poder creativo de Dios estaba dando una orden para que fuera creada. Y en el versículo 6 entonces vemos que Dios, con la misma autoridad y con la misma sencillez en su poder creativo, después dijo Dios. Y en el 14 luego dijo Dios. Y en el 20 dijo Dios. Y en el 24 luego dijo Dios. Y en el 26 dice, entonces dijo Dios. Mientras Dios hablaba, todo iba siendo creado. Y en el 26 dijo, entonces hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces Dios nos creó con una capacidad espiritual para que también nosotros podamos entender y utilizar su mismo lenguaje espiritual y podamos nosotros enlazarnos en su lenguaje y hacer uso de este poder creativo. No sé si me están entendiendo, pero esto es maravilloso y debemos entender en el corazón. Un aplauso para el Señor. Ahora, muchos dicen, pero así de fácil, así lo va a creer, pastor. A su edad va a creer que así fueron creadas todas las cosas, así de sencillo, así de rapidito, así así tan como lo lee, así lo cree. La ciencia por muchos años se ha esforzado para que algunas teorías dejen de ser teorías y sean constatadas como verdades científicas, y no ha logrado. La evolución por muchos años y por mucho empuje, por mucho respaldo económico, sigue siendo la teoría de la evolución. Entonces, mucho trabajo científico ha venido y sigue viniendo detrás de científicamente traer abajo lo que Dios hizo. Pero lo que Dios hizo es perfecto. Solamente puede ser producido de la perfección.
No solamente la tierra con sus vastos recursos naturales, con su vasta riqueza, no solamente nuestro planeta, sino todo el universo fue creado con exactitud, con precisión. Entonces hay tanta hermosura y exactitud y perfección que no se puede pensar que fue la suma de millones de años, más el tiempo, más cosas pegajosas y melosas, más un golpe por allá llamado el boom y más otro, y no se sabe cuándo fue y cómo fue. No se puede pensar científicamente que ese es el resultado de la perfección que eres tú y que soy yo y que todo lo que vemos alrededor. Somos seres creados de una forma minuciosamente perfecta. Salió un artículo de la revista Time, muy prestigiosa y conocida, y en ese artículo que me puse a leer, después me puse a leer otros artículos en internet, decía lo siguiente, era un tema interesantísimo. ¿Qué se esconde en los quarks? Era el título de este artículo. Y entonces comencé a leer cosas que me interesaron tanto y me metí a internet para comprobar y era todo como se decía. Para hacer la historia corta, en el año 1994, en el mejor laboratorio científico de los Estados Unidos, que queda cerca por Boston, se inauguró ahí un Tevatron, que es un aparato científico que fue creado para un estudio especial. Y entonces en este Tevatron, científicos metieron protones subatómicos y antiprotones y a altas velocidades hicieron que tuvieran colisiones para hacer experimentos. Y se asombraron los resultados de este aparato. Este aparato entonces en ese año 94, que recién estaba siendo usado en ese laboratorio, dio como resultado que descubrieron que habían 2 quarks más. Y aprendí cosas que no sabía, que desde el año 64 los científicos habían descubierto que existían unos quarks como la medida y expresión más pequeña de la materia visible en nuestro mundo. Y desde el 64 o 63, me parece, hasta el 94, en esos 30 años, han seguido trabajando durísimo. Diferentes generaciones de científicos y solamente trabajaban con esos 4 tipos de quarks. Pero en el 94, con ese nuevo aparato, descubrieron 2 más y completaron 6. Y desde ahí la ciencia hasta hoy día sigue reconociendo que solamente son 6 diferentes tipos de quarks con los que toda la materia ha sido creada en forma básica y se extendió. Y entonces lo interesante es que desde el 94 han seguido y seguido estudiando para saber, porque este aparato llamado Tevatron no solamente reconoce qué son, sino que también puede investigar dentro la misma estructura si hay algún otro componente dentro, porque esas son las partículas más pequeñas de la materia visible. Y después de 18 años, desde el 94, después de 18 años, los científicos, este mismo equipo de científicos, descubrió algo más revolucionario todavía. Y ahí decía este artículo, ¿qué esconden los quarks dentro? Y esos físicos estaban muy emocionados de que finalmente encontraron algo más. Y de acuerdo a un reporte de ciencia actual, los mismos científicos descubrieron que el quark llegaron a otro descubrimiento y encontraron que lo que por años habían estado creyendo los científicos, que los quarks tal vez no son la unidad más básica de la materia. Ya habían descubierto que era lo más básico. Ahora con más estudios descubren que quizás no son lo más básico. Hay algo más pequeño que un átomo, que un protón, y dentro de los quarks entonces toda la materia, dicen ellos, está hecho de una sustancia secreta. Así decían los científicos al dar su informe. Ese era su reporte. ¿Y saben qué? Decían, la respuesta que tienen es que esta respuesta puede ayudar a lo que hoy en día los científicos creen, que los quarks están hechos de minúsculas ondas de sonido. Que en lo más pequeñito, en la partícula más pequeña de la unidad básica, minúscula, de la materia
visible, tocable de todo el universo, han descubierto que hay partículas minúsculas de sonido. Y los científicos ya han hecho, en los últimos años, ya han hecho reportes oficiales de sus descubrimientos. Y eso otros científicos no lo quieren ni creer, ni lo quieren divulgar, pero esos científicos de alto nivel que trabajan años y años ahí en el mejor laboratorio, han dicho que esa es lo que han encontrado. Sonido. Dile a tu vecino, sonido. Están diciendo entonces que la materia está basada en sonido. Y cuando dicen eso, los otros científicos ponen los pelos en punta, porque están diciendo, estos científicos, queriendo o no queriendo, porque es lo segundo, no queriendo, se encuentran con una verdad que está respaldando que el poder del lenguaje de Dios habló y las cosas fueron creadas una tras otra, como Dios ordenó que fueran creadas. Somos el resultado de la voz de Dios. Somos el resultado del sueño de Dios hablado. Y yo creo sencillamente que esa es la respuesta que enlaza la Biblia con la ciencia. Creo completamente. Yo creo que mientras los científicos más estudien y sinceramente trabajen en esos últimos años en diferentes áreas, van a sencillamente convalidar. Porque nadie pensaba que iban a encontrar. Y ellos solamente pensaban materia, más chiquita. Pero no, ¿qué? Aquí hay sonido. Eso es, hay sonido. El mundo está hecho por la voz de Dios. La Biblia dice que Dios ordenó las estaciones, los astros, los movimientos, las rotaciones, las traslaciones, y que por la orden de Dios todo eso se mantiene en su lugar. Ninguna ciencia armada por siglos y milenios podrá mantener lo que Dios hizo. Solamente Dios lo creó y solamente Dios lo mantiene. Entonces, cuando nos damos cuenta que Dios creó las cosas, dice el Salmo 33, por ejemplo, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. El 9 dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Podemos poder con claridad entonces que Dios creó todo con su voz. Él habló para que el mundo existiera. También nosotros podemos ver que las cosas creadas con palabras pueden también ser disueltas con palabras. Entonces el mundo fue marcado por la palabra de Dios. Su palabra comunicó, su palabra trasladó su propia clase de vida, poder creativo. Y esa es la clase de fe que tiene Dios y que fue usada para la creación. Dios hace fluir su fe en palabras. Así como Dios usó su fe para la creación, Dios sigue usando su misma clase de fe cada día. Di conmigo, cada día. La tierra está recibiendo la clase de fe de Dios cada día y esa fe de Dios está creando cosas cada día. Pero para esto tenemos que entender el lenguaje de Dios, que es la fe. Tenemos que entenderlo. El ser humano ha sido creado a imagen de Dios. Por lo tanto, el ser humano debe dejar fluir su fe a través de palabras. ¿Saben cuál es el primer y mayor milagro aquí en la tierra? Se llama nuevo nacimiento. Dile a tu vecino, nuevo nacimiento. Entonces, no hay nadie que tenga a Jesús que pueda decir, ¿saben qué? Yo nunca he experimentado un milagro. Yo creo en Dios, pero de eso de milagros no sé todavía porque a mí no me ha tocado. A otros le han tocado, otros han sido sanados, otros han recibido cosas asombrosas de Dios en su empresa, pero conmigo no todavía. No, si tú naciste de Dios, tú eres la evidencia y resultado del milagro más alto y maravilloso en toda la tierra. ¿Cuántos se gozan por eso? Somos el resultado de ese milagro. Somos un milagro andante, somos un milagro con piernas. Sencillamente tienes que poner una mejor sonrisa a ese milagro y confiar en el Señor y aprender el lenguaje del Señor. Pero somos ese milagro. Dice Romanos capítulo 10, dice a partir del versículo 7 en adelante, dice que, ¿más qué dice? ¿Más qué dice? Vamos ahí.
¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra. ¿Dónde? ¿Dónde? Esa es la fe de Dios. Quiero que la vean ahí en pantalla. Esa es la forma como Dios obra siempre. Está en tu boca y en tu corazón. Así fluye el lenguaje de Dios. El lenguaje de Dios transmite poder creativo. Lo hemos visto en la Biblia. Y dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, ¿serás qué? ¿Serás qué? Así funciona la salvación. El milagro de la salvación funciona así, que cuando creemos en el corazón, no solamente tenemos que creer, no funciona solamente creyendo, si no nos quedamos como religiosos. Tenemos que creer en el corazón la verdad de este libro, de las buenas noticias, y tenemos que hablar, tenemos que hablar, tenemos que hablar. Si no hablamos no pasa nada, tenemos que hablar. Cuando tú dices Jesús, viene un milagro. Cuando tú dices Jesús, eres mi Señor, el milagro viene a tu corazón, viene a tu vida. Así funcionan las cosas de Dios. El lenguaje de Dios es ese. Tenemos que creer, pero tenemos que hablar. Y cuando creemos y hablamos, nacemos de nuevo. Si así vino el primer milagro a tu vida y a mi vida, ¿cómo crees que va a venir un segundo o un quinto milagro a tu vida? De la misma forma. Dile a tu vecino, de la misma forma. Tenemos que creer la palabra de Dios en el corazón y tenemos que atrevernos a hablarla. Tenemos que hablar en fe. Así como dijiste, Jesús, eres mi Salvador, ayúdame, te entrego mi vida, quiero que me cambies. Y algo sucedió. Así va a suceder otras cosas. Van a venir otros milagros cuando tú crees la palabra y la hablas. Porque hay un poder creativo. La palabra de Dios fue primero hablada. ¿Estás de acuerdo conmigo? Después fue escrita. ¿Para qué fue escrita? Para que una vez que esté escrita pueda ser nuevamente hablada. Porque este es el lenguaje de Dios. Tú y yo tenemos que aprender a hablar la palabra de Dios. La leemos, una vez que la creemos, tenemos que hablarla. ¿Cómo fue con el patriarca llamado Abraham? La palabra dice en Romanos 4:17. Como está escrito, te he puesto por padre mucha gente delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¡Wow! Otra versión dice que Dios llama las cosas que no son para que vengan y existan. Dios las llama de lejos, dice Isaías. Dios dice a través de Isaías que Dios llama las cosas del final desde el principio. Las llama desde el principio para que de pronto aparezcan. Y entonces, cuando entendemos y vamos a seguir estudiando más adelante cómo funciona el lenguaje de Dios, funciona de esta manera. Abraham tuvo que aprender el lenguaje de Dios antes de recibir su milagro, junto con su esposa, de tener un hijo entre ellos. Y entonces dice que Abraham recibió la promesa. En Génesis 12, lo revisas en tu casa. Dios le dijo a Abraham: tú vas a ser bendecido, tu descendencia será bendecida. Le dijo a Abraham: yo te protegeré, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham, si alguien se levanta contra ti, yo me levanto contra él. Si alguien te maldice, se verá conmigo. Pero tu descendencia tiene una bendición que va a bendecir a todas las familias de la tierra. La bendición que Dios puso en Abraham era para que termine la bendición de la salvación para todo el mundo, porque la simiente de Abraham es el Señor Jesucristo. Pero como Dios sabía eso y Abraham no lo sabía, entonces Dios le dio el paquete en una comunicación completa, no minuciosa pero completa, y le dice: va a ser así, Abraham, a través de ti voy a levantar reyes y van a gobernar, pero a través de tu descendencia voy a traer la salvación a toda la tierra. Por lo tanto, tienes que creerme ahora. Y Abraham le creyó. Y dice que le creyó en el capítulo 12 y caminó con Dios y comenzó a caminar con Dios y comenzó a relacionarse con Dios. Ahora, ¿Abraham fue un hombre de fe, sí o no? Por supuesto que lo fue, porque por la fe Abraham entonces fue próspero. La Biblia dice en Génesis 13 que era el hombre más rico de todo el Medio Oriente.
en oro, en plata, en ganado, en siervos, siervas, en obreros, en trabajadores, en esclavos. O sea, tenía muchísima gente que trabajaba con él. Pero la Biblia también dice que Abraham tuvo una protección de Dios. Ningún rey lo atacó y lo eliminó. Él no tenía un ejército. Pero los reyes, unos lo respetaban mucho, otros lo amaban y otros le tenían miedo. Todo esto Dios traía como protección a Abraham. Y con muchos el favor de Dios estaba sobre la vida de Abraham. Y los reyes lo buscaban para hacer pacto con él. Él nunca era una nación, era una familia con sus trabajadores, nada más. Entonces Abraham recibió salud y fortaleza física. Abraham recibió muchas bendiciones porque él era un hombre de fe que caminó con Dios. Pero pasaron más de 20 años y no tenía el resultado de su fe en cuanto al hijo de la promesa. Porque Dios le dijo: Abraham, te voy a dar un hijo de tu mujer Sara, y a través de ese hijo va a venir toda la bendición que te he dicho. Así que a través de ese hijo vas a tener nietos, bisnietos, y tus tataranietos van a seguir con toda la bendición que te he dado hasta traer salvación a toda la tierra. Y Abraham creyó, pero no venía ese primer hijo. Y todo lo que Dios le había dicho dependía de ese primer hijo. Y pasaron más de 20 años y Abraham ya estaba apuntando a una gran fiesta para cumplir 100 años. Su mujer ya estaba en los 90 y no tenían el hijo. Y dice Romanos que la fe de Abraham fue en esperanza contra esperanza. Se llenaba de expectativa porque ya había dicho: Dios me ha prosperado, Dios me ha protegido, Dios me ha guardado, Dios me ha sanado, Dios todo ha hecho por mí, entonces Dios también va a hacerlo el hijo. Pero pasaban 2 años, se bajaba. Y volvía a levantarse y se bajaba. Y pasaron más de 20 años. Y él estaba 20 años más viejo. Y su esposa nunca tuvo una matriz para poder tener una concepción de un niño. Jamás. Entonces, él y su esposa, en cierta forma, habían perdido la esperanza que se une a la fe para poder tener esta criatura. Entonces, después de 23 años y meses, Dios lo llama a Abraham. Y dice: Abraham, una vez más vamos a conversar. Y lo saca una noche estrellada y le dice: Abraham, amigo mío, levanta tus ojos y cuenta las estrellas si puedes contarlas. Y Abraham seguramente intentó contarlas, llegó a 47, 48, 49, 50 y perdió la cuenta y decía: 50, Señor, y 50. No llegó más. Se quedó 50, Abraham. No podía contar más porque eran muchísimas. Y Dios le dijo: Abraham, así va a ser tu descendencia. Tus nietos, miles de años después de que tú ya no estés, van a cumplir lo que yo he planeado para tu descendencia. Y van a comenzar con un hijo. Y le dijo: toma un poco de arena del lugar donde estás pisando. Y Abraham tomó entonces en su puño arena y le dijo: Abraham, cuenta los granos de arena si puedes contarlos. Entonces Abraham ya se dio cuenta: esto es otra cosa que me quiere decir Dios. Y Abraham dijo: no los puedo contar, Señor, son demasiados. Y Dios le dijo nuevamente: así va a ser tu descendencia, ten por seguro que yo voy a cumplir lo que te he prometido y así será tu descendencia. Entonces la fe de Abraham nuevamente se levantó como otras veces se había levantado. Pero esta vez Dios le dijo a Abraham algo más. Le dijo: hoy día, esta noche, a la hora que estamos, anótalo, te cambio de nombre. Te cambio de nombre. Porque si me estás creyendo, me vas a creer en esto. Te voy a llamar con otro nombre y el único que va a saber y va a difundir eso eres tú mismo. Porque tú y yo estamos hablando a solas. Y si me crees, entonces vas a actuar así. Y Abraham le dijo: sí, Señor. Y le cambió el nombre agregándole una H y una A, que es Abraham. Nosotros no lo pronunciamos así, pero en hebreo significa completamente algo diferente al nombre que él tenía. Significa padre de muchos hijos, padre de muchedumbre de personas, padre de mucha gente. Y era una locura porque el hombre estaba en 99 años y dijo: sí, lo voy a hacer. Entonces yo me imagino, la Biblia ya no cuenta más cosas, yo me imagino que al día siguiente o esa misma noche Sara le dijo: no sé, estaba hasta tan tarde, es medianoche. Y Abraham dijo: he tenido una conversación con Dios y lo único que te puedo decir es que me vas a llamar ahora padre de muchos hijos. Y seguro que Sara era muy contenta, se reía de todo. Seguro que se rió media hora Sara. La Biblia dice que se reía cada rato y mucho. Y entonces se rió y le dijo: ¿cómo va a ser eso? Sí, así va a ser. Al día siguiente Abraham juntó a sus 1240 trabajadores
entre siervos, siervas, trabajadores, peones, obreros y esclavos, todos los que tenían los juntó y les dijo: ¿saben qué? Señoras, señores, a partir de hoy día tengo un nuevo nombre. Todos ustedes tienen que llamarme por mi nuevo nombre. Mi nombre nuevo es Padre de muchísimos hijos. Y seguro que todos querían reírse. Y se aguantaban de reírse porque era su jefe y era su amo. Y era su señor de muchos. Y entonces estaban ahí aguantándose, pero dentro de ellos estaban diciendo: este viejo está loco. Él y su esposa están re viejos, no van a tener ningún hijo. Han intentado tanto tiempo, han ido a los mejores especialistas, con los mejores tratamientos naturales, con los que han dado resultados en palacios, en reyes, en príncipes, en princesas, y con ellos no ha dado ningún resultado. Ellos no van a tener un hijo, están ya viejos. Estaban pensando reírse, pero él dijo: me llaman todos padre de muchos hijos. Ahora, para mí eso tiene un significado muy importante, porque el lenguaje de Dios se expresa a través de palabras, no solamente la fe, no solamente lo que se cree. Abraham había creído por más de 20 años, pero no tenía resultado. Ahora Dios le dice: van a llamarte así. Entonces, imagínense el día siguiente, todos obedientes, toda su gente obediente. Matiné, verbú, noche, matinal, trasnoche, todos en el trabajo. Buenos días, padre de muchedumbre. Buenos días, padre de muchos hijos. Buenas tardes, padre de muchos hijos. Ya terminé el trabajo, padre de muchos hijos. Porque le decían eso: ya terminé el trabajo, señor Abraham. Le estaban diciendo: ya terminé el trabajo, padre de muchos hijos. ¿Qué más me toca hacer? Padre de muchos hijos, ¿cuál es mi siguiente labor? Padre de muchos hijos. Miles de veces en el día estaba en el trabajo escuchando. Todo se dirigía al padre de muchos hijos. Y su esposa, cuando lo llamaba, lo estaba teniendo que llamar padre de muchos hijos. Aunque se rió la primera noche, lo tenía que llamar así. Todos lo llamaban así. Y me pongo a pensar hoy día: ¿qué voces y cómo nos han estado llamando en la casa, o los profesores, o los amigos, poniéndonos chapas, apodos? Nos han bajado el nivel, a veces han golpeado el ego, a veces han hundido nuestras vidas, a veces han frenado nuestros sueños, a veces han destrozado nuestra esperanza, porque por años hemos estado escuchando palabras que no van en la línea del lenguaje de Dios. Y por años de pronto tú mismo te has estado hablando a ti mismo palabras que no van en la línea del lenguaje de Dios. Y Dios en este caso le implanta a Abraham una orden: vas a hablar como yo quiero que hables. Entonces Abraham tenía que presentarse a todos y decir: ahora tengo otro nombre, soy padre de muchos hijos. Y se presentaba así a todos: soy padre de muchos hijos. Pero en su trabajo, en su círculo, miles de veces. Me pongo a pensar que cuando Sara a las 2 de la tarde tenía almuerzo, a la 1, decía: Abraham, estás a 7 kilómetros, te da una llamada por celular. ¿Saben cómo me imagino que una llamada de celular de ese tiempo? Que cada 20 yardas había un criado, una criada, que iba repitiendo. Cada 18 metros iban repitiendo. Entonces Sara agarraba el celular de aquel tiempo y decía: Abraham, mi amor, padre de muchos hijos, el almuerzo está listo, en 40 minutos lo voy a servir. Y entonces el otro repetía: padre de muchos hijos, el almuerzo, padre de muchos hijos, padre de muchos hijos, el almuerzo, padre de muchos hijos, hasta que llegaba a 7 kilómetros donde estaba Abraham. Y Abraham ya había pasado por una cadena enorme de cientos de personas que estaban repitiendo por todo lado: padre de muchos hijos. Se llenó su mundo con una palabra diferente a los 23 años y meses de haber querido la promesa. Nunca le habían hablado así, nunca se había hablado así. Y cuando tú hablas una cosa, las palabras llenan tu mente, llenan tu alma, ocupan un lugar, ocupan una imagen. Y él comenzó a verse entonces a sus casi 99 años entonces como padre de muchos hijos. ¿Por qué? Porque todos se lo decían todos los días, lo saludaban así, le sonreían así, le trabajaban así, le cumplían así, la esposa lo llamaba así. Era el padre de muchos hijos. Y dice la palabra de Dios que antes de cumplir los 100 estaba naciendo Isaac. Y Sara le dio un ataque de risa. Por eso Isaac se llama ataque de risa. Ese es el nombre que se llama Isaac en hebreo. Porque Sara se rió cuando le anunciaron, cuando estuvo en estado, se volvió a reír. No paraba de reírse, pero su risa: ¿cómo va a ser posible? Tengo 90 años, ¿cómo va a ser posible? He sido toda la vida estéril. Y vino el cumplimiento y Abraham se convirtió en padre tuvo uno solamente con ella, pero padre de muchos hijos, porque Dios cumplió
todo lo que había prometido con su descendencia. ¿Cuántos se gozan? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir cuando Dios nos ordene que nos cambiemos de nombre? Y te dé una orden directa y te dice: jamás te sigas llamando fracasado. Jamás te sigas llamando un incapaz. Jamás te sigas viendo y repitiendo que las cosas no te salen bien. Jamás te sigas llamando que eres una persona, una mujer sin éxito en esta vida. Jamás te sigas llamando algo semejante a que hay infelicidad alrededor de tu vida. ¿Qué si Dios te saca una cita de media hora y te dice: a partir de este día te cambio de nombre? Y llámate como te debes llamar. Y habla acerca de tu vida como debes hablar acerca de tu vida. Recuerda lo que dije al inicio: el lenguaje de Dios traslada, comunica, lleva poder creativo, y es a través de palabras. Así Dios creó el universo. Así Dios ha hecho cada milagro. El milagro que Dios hizo con Abraham lo hizo a través de palabras, porque Dios no cambió nada los 23 años y meses al último año y medio. No, Abraham es el que cambió. Abraham es el que tuvo que hablar diferente de él mismo. Abraham es el que tuvo que declarar todos los días y escuchar que él era padre de multitud de gente. ¿Qué pasaría si tú tienes una orden de parte de Dios para que comiences a hablar en la dirección exacta en la que Dios habla en su palabra? Tú tienes un círculo de 360 grados y hay solamente un grado que es la dirección del lenguaje de Dios. Y la mayoría se pierde en cualquiera de los otros 359 grados y van en dirección diferente. Pero si tú agarras el grado donde Dios dice: esto dice mi palabra de ti y te ordeno que me creas. Y si me crees, habla lo mismo. No importa que no exista, si me crees, habla lo mismo. Porque yo llamo las cosas que no son para que vengan de existencia, dice el Señor. Y tú comienzas a hablar lo que dice la palabra en cuanto a tu matrimonio, en cuanto a tu salud, en cuanto a tus hijos, en cuanto a tus finanzas, en cuanto a tus relaciones. Comienzas a hablar lo que dice la palabra de Dios, aunque no lo veas, aunque no lo sientas. Comienzas a hablarlo. ¿Por qué? Comienzas a practicar el lenguaje de Dios. Para practicar el lenguaje de Dios, tú tienes que llegar a entenderlo, y es poco a poco. Tienes que leer el libro. Este libro está lleno de fe. Las historias que están aquí son reales. Dios las hizo, Dios las manifestó a través de mujeres y hombres cuando ellos entendieron el lenguaje de Dios. El lenguaje de Dios es la fe y se traslada a través de palabras. Y hay palabras creativas que son siempre las de Dios. Y cuando tú unes tus palabras a las palabras creativas de Dios, entonces el poder y los ingredientes para los milagros están allí. Hay una historia que me encanta. La leí hace tiempo y es de los tiempos de la Gran Depresión de los 1930 en Estados Unidos, que fue una depresión después internacional en el tema financiero. En esa depresión he visto documentales, hasta he visto películas, donde algunos hombres que tenían empresas con cientos de trabajadores, después de 2 o 3 semanas, se quedaron sin nada, porque todo su capital lo tenían en los bancos. Los bancos quebraron y sencillamente no podían hacer nada. No había, entonces la gente que no tenía oro, que no tenía otras reservas aparte de los bancos, perdieron todo. Y muchos perdieron todo. Entonces, de grandes empresarios, después de 3 semanas, tenían que buscar cualquier trabajo para mantener a su familia. Y los panes y la comida se contaban en cada familia. En esa depresión, un trabajo era sumamente valioso porque los trabajos se habían desaparecido, porque las empresas en su mayoría estaban cerradas. Y la historia data de eso, que en aquel tiempo, en una empresa grande, que aún estaba subsistiendo, pusieron un letrero: se necesita un trabajador. Los documentales dicen que para un trabajador habían un promedio de 3 cuadras de cola de gente. La gente salía a la calle sin trabajo, con 2 papeles bajo su brazo, esperando meterse en cualquier cosa, para trabajar 2 horas o para trabajar el día, o si tenía la suerte de encontrar algo como esto. Y una empresa decía: se necesita un trabajador, un letrero grande. Esa mañana habían más de 3 cuadras de cola en esa empresa. Y se abrió la empresa entonces.
Había un gerente en una oficina, una secretaria delante del gerente, y la gente pasaba rápido. El gerente los atendía máximo en 2 minutos. La gente salía, la cola iba avanzando. Parece que la cola se seguía aumentando, como que no disminuía, pero ya el gerente estaba más de 2 horas y la gente salía en 1 minuto, 1 minuto y medio, y seguían saliendo, se iban a sus casas. Y de pronto la secretaria pone una bocina de ese tiempo, como un megáfono así grande, y dice: por favor, se va a dar un anuncio. Guarden silencio. Todas las más de 2 cuadras que todavía quedaban estaban ahí escuchando para el anuncio. Y de pronto el anuncio, todos pensaron, va a ser con fondo musical, va a ser la voz del gerente o va a ser la misma secretaria. Pero cuando dijo: pongan todo silencio para que escuchen porque viene un anuncio importante, entonces todos estaban atentos en la cola larga, todos deseaban el puesto de trabajo. Y el anuncio vino así. Y se acabó el anuncio. Era como un taconeo. Y todos se quedaron diciendo: ¿qué es eso? Estaban callados pensando que venía algo más. Y todos estaban así. Y de pronto ven que un hombre sale corriendo a toda velocidad de los que estaban casi atrás de la cola. Y pasó por medio de todos los que estaban en la cola y se fue hasta adelante. Y llegó la secretaria a su escritorio y todos podían ver y ni siquiera la saludó bien, y se metió a la oficina del gerente y cerró la puerta. Y todos decían: ¿qué pasó con ese loco? Y todos miraban así: ¿qué pasará? Y a los 2 minutos sale el gerente con ese hombre y agarra el mismo bocina, megáfono de ese tiempo y dice: señoras, señoritas, señores, por favor, les agradezco mucho que han estado esperando su turno, pero ya el puesto ha sido tomado. Este es el señor que ha tomado el puesto. ¡Wow! Entonces todos estaban pues confundidos y varios fueron a quejarse. Como ahí la gente dijeron: esto es injusto, estamos aquí 2, 3 horas parados, por lo menos denos la oportunidad de la entrevista, aunque sea 2 minutos. Es injusto que alguien que ha venido más tarde que nosotros se mete corriendo y usted dice que ese es el que ganó. Todos estaban molestos ahí adelante y él tenía el megáfono, todavía había mucha gente, así que este gerente muy educado dijo: disculpe, les voy a explicar brevemente por qué se tienen que ir a sus casas. Lo que pasa es que dentro del puesto que necesitamos para la empresa, se requiere a alguien que sea hombre o mujer que entienda el lenguaje Morse. Así que después de más de 2 horas que he estado entrevistando, pensé que estaba haciendo perder el tiempo a muchos de ustedes y tuve entonces la idea de mandar un mensaje por clave. Y ese mensaje estaba diciendo: si entiendes este mensaje, sal corriendo de la fila y métete a mi oficina porque el trabajo es para ti. Entonces todos se quedaron diciendo: ah, ya, tiene razón. Entonces ese loco tenía razón. Y me encanta esta historia porque tiene que ver contigo y conmigo. Tiene que ver si nosotros estamos entendiendo el lenguaje de Dios o no. Porque si lo estamos entendiendo, lo vamos a comenzar a practicar. Vamos a comenzar a creer lo que Dios dice y a hablar lo que Dios dice. Pero si no lo entendemos, vamos a ir un día al cielo y lo que va a hacer, vamos a comprobar que Dios había preparado cosas para nosotros en la tierra y nosotros nunca las entendimos porque no llegamos a entender el lenguaje de Dios, porque no le creímos a Dios. El lenguaje de Dios es un lenguaje de fe, está en su palabra, y cuando lo entendemos en el corazón, vamos a obedecerle a Él, vamos a correr como ese hombre y vamos a hacer lo que Él dice que hagamos. Y si Dios te está diciendo que tienes que tomar su palabra, que tiene poder creativo, y comenzar a hablarlo, entonces tú desde ahora debes ir a la palabra y encontrar qué necesito para mi familia, qué necesito para mis finanzas, qué necesito para mi salud, qué necesito para mi hogar, qué necesito para mi trabajo. Y cuando encuentras promesas, comienzas a declararlas todos los días y dices: gracias, Señor, por la salud que me has dado. Es salud divina, es salud lograda por la sangre de Cristo Jesús, porque Él
ciertamente llevó mis enfermedades y cargó mis dolencias, y por su llaga yo he sido curado, para que se cumpliese lo que dijo el profeta Isaías. Y tú comienzas a declarar la palabra de Dios, que es medicina para tu cuerpo, que Él traería medicina y sanidad para tu cuerpo. Y tú comienzas a declarar que Él envió su palabra y sanó tu cuerpo y te libró de toda enfermedad y de toda ruina. Y cuando tú comienzas a entrar en el lenguaje de Dios y comienzas a practicarlo, y lo practicas y lo sigues practicando, de pronto el lenguaje de Dios y el tuyo se unen, y lo que Dios ha dicho en su palabra no va a cambiar. Ella lo ha dicho, lo he escrito para que tú y yo lo creamos y lo hablemos. Y cuando lo hablamos y llegamos a hablarlo en fe, entonces se une el lenguaje de Dios con el tuyo. Y el mismo poder creativo del libro de Génesis viene sobre tu vida, sea tu matrimonio, sea tu salud, sean tus finanzas, sea lo que fuera. El mismo poder creativo de Dios se traslada a través de ese lenguaje y crea cosas nuevas, crea cosas que no existían, crean cosas que estaban mal, quedan desarraigadas y se levantan cosas nuevas en tu vida, en tu familia. ¿Lo crees? La palabra no va a cambiar. La palabra ya tiene un lenguaje bendecido. Es el lenguaje de Dios, ya está bendecido. El lenguaje de Dios es fe, que traslada poder creativo. Cuando tú te unes a ese lenguaje, el poder creativo de Dios obrará en tu vida cosas sobrenaturales. Lo hará, lo hará, lo hará. Estoy convencido, Él lo hará. Lo he visto una y otra vez. Seguiré viendo que el Señor hará, sanará, bendecirá, protegerá, levantará, cubrirá, favorecerá, empoderará. El Señor lo hará una y otra vez, como Él lo ha dicho, cuando tú y yo entendemos su lenguaje y nos unimos a Él. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, te damos gracias ahora. Te pedimos que la palabra que está flotando en ese ambiente espiritual se quede en nuestros corazones. Los jóvenes lo agarren en su espíritu, los adultos lo aprensen en su interior, para que digan con esa palabra que el lenguaje tuyo es un lenguaje eterno, es un lenguaje poderoso, es un lenguaje que no va a cambiar, que nosotros, así como Abraham, vamos a tener que cambiar al lenguaje tuyo para tener tus resultados en nuestras vidas, Señor. Habla con el Señor. No te quejes. Cuando tenemos ganas de quejarnos, cuando tenemos ganas de llorar, tenemos que venir a sus brazos y decirle: Señor, sigue obrando en mi vida, porque yo voy a cambiar. Mi lenguaje va a ser diferente. Jamás voy a volver a decir que soy una persona enfermiza o debilitada. Jamás. Jamás voy a volver a decir que soy un mal trabajador y que soy un desastre en las finanzas. Jamás. Así tuvo que haber sido Abraham esa noche. Yo me lo imagino. La Biblia no dice. Abraham tuvo que haber dicho: aunque me parece que es una locura, aunque la gente se va a burlar de mí, Señor, te voy a obedecer. Me voy a cambiar de nombre, porque nadie más sabe, tú y yo. Pero yo lo voy a decir a todos. Mi nombre va a ser diferente. Así va a ser, Señor. Tú tienes la oportunidad hoy día de decirle: Señor, me voy a cambiar de nombre, porque te has puesto muchos nombres, o algunos otros te han puesto nombres y tú los has creído y los has adoptado y te has quedado con nombres falsos. Pero Dios te pone un nombre hoy día y Él te dice que es su lenguaje el que trae transformación a tu vida. Y si tú tomas eso en tu corazón, tú puedes ser ahora una mujer, un hombre que cambia su lenguaje, porque tu lenguaje, si no es el de Dios, va a ser un lenguaje de fracaso en esta vida. Y te vas a ir al cielo, porque Dios es fiel. Y muchos creyentes van a ir al cielo, y en el cielo van a comprobar tan solo que lo que Dios dijo era cierto, que lo que Dios dijo era verdadero, que lo que Dios ya creó para cada uno de nosotros era una realidad, y que nosotros no la agarramos porque nunca agarramos su lenguaje. El lenguaje de Dios es el lenguaje de la fe, y tú la tienes, porque hoy día te he repetido que tú la tienes. La fe con la que naciste de nuevo es la clase de fe de Dios. No es una fe humana, no es una fe en la mente, no es una fe en el esfuerzo tuyo, es la clase de fe de Dios. Tú y yo hemos nacido con esa misma fe. Tú tienes esa fe, tienes la fe de Dios. Muévete en la dirección con el lenguaje correcto.
Mientras tomas decisiones, voy a hacer una oración de salvación. Porque la palabra dice que un día la palabra del cielo vino y se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y esa palabra entonces expresó la voluntad del cielo en la tierra. Esa palabra no era confusa. Esa palabra decía que Dios amaba a las personas y que Dios los quería sanos y que Dios los quería bendecidos y que Dios los quería plenos y que Dios los quería abundantes y que Dios los quería confiados en esta vida. La palabra se hizo carne y la palabra dijo la verdad. Esa palabra es Jesucristo. El mundo trató de matar la palabra, pero no pudieron. Esa palabra sigue viva. Esa palabra tiene poder para cambiar cualquier vida que se abre a esa palabra. Esa palabra es Cristo Jesús, el Señor. Y voy a orar en un instante, porque muchos de ustedes necesitan esa palabra transformando sus vidas. Esa palabra tiene poder transformador. Y cuando tú abres tu corazón a esa palabra, entonces esa palabra obrará en lo más profundo de tu ser. Oramos de esta manera. Señor Jesús, voy a comenzar nuevamente para que todos me acompañen. Señor Jesús, gracias porque me amas. Gracias por tomar mi lugar. Yo te necesito como Salvador. Rindo mi vida a ti. Te pido que me perdones todo pecado, todo error. Cristo Jesús, haz tu obra en mi vida. Transfórmame. Haz tu obra, la que yo necesito. Yo confío en ti desde hoy y para siempre. En tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.